Vamos a proceder con el siguiente módulo de mesa redonda, confrontando la evidencia ante la experiencia. Nos acompaña el doctor Víctor Manuel Meneses Valderrama, que nos dará la última ponencia. Ahorita lo voy a presentar. Y nos acompaña también el doctor Ernesto Calderón Cisneros, que fue coordinador del programa médico de ginecología obstetricia nacional, sobre todo viendo el tema de muerte materna. Entonces, vamos a proceder. Aquí me gustaría que me contestara alguno de ustedes cuándo decidí realizar algún manejo de segunda línea en las pacientes que tenemos con algún factor de riesgo, ya sea como de forma profiláctica y terapéutica. Si le pasan el micrófono, por favor. Gracias. Hay que recordar que la atención oportuna y el tiempo en el que vamos nosotros a tomar las decisiones para los pasos que se van a dar, y ahorita lo vamos a ver en la presentación, como en el 82% de los casos de muerte materna, es porque hay un ligero retraso o un retraso en la atención de nuestras pacientes. Hablando específicamente de nuestra unidad pues cuenta con todos los recursos para poder atender una paciente que tiene una hemorragia. Entonces, yo creo esto lo vamos a enfocar a nuestra unidad, donde contamos con todo lo necesario. Y lo primero es poderle dar la energía que necesita nuestra paciente, porque muchas veces están en ayunos prolongados. Si es un bebé macrosómico, trae un polidramnios, yo no me voy a esperar a que empiece a sangrar, yo voy a colocar los ocitóxicos, una ergonovina o la carbetocina, tan pronto estamos teniendo el alumbramiento de la placenta. Creo que esa es una parte muy importante, identificar los factores de riesgo. Trabajos de parto muy prolongados, siempre recuerdo al doctor Gilberto Leal Tijerina, uno de los primeros terapistas que llegó en los años 70 y 80 aquí al hospital, utilizaba su famosa solución Contractive, donde él colocaba una solución glucosada al 10%, al 500 cc, con una ampolleta de KCl, una ampolleta de gluconato de calcio, y administraba oxitocina. Hay que darle tiempo a la oxitocina, y la manera en que nosotros dábamos el tiempo a la oxitocina en los años 90 que hicimos la residencia, que no contábamos ni con el misoprostol, ni con la carbetocina, ni con las técnicas que contamos ahora, ni tampoco los balones, hacíamos la maniobra de Ritgen, donde empujábamos un poquito el útero para tratar de elongar las arterias uterinas y esperar a que los medicamentos funcionaran. Los medicamentos no son mágicos, o sea, la gente a veces piensa que tenemos la hemorragia ahí y queremos que actúe en cuestión de segundos. No va a ser así. Y precisamente por eso creo que es el primer paso que nosotros tenemos que dar para ir valorando, inmediatamente cambiar campos, lavar el campo. Yo le pido a los residentes, lava el campo quirúrgico, si es un parto, cambia los campos para que en ese momento en que nosotros ya tenemos un riesgo de sangrado, podamos iniciar el conteo de manera precisa y adecuada. Y yo creo que con esto nosotros evitaríamos pasar a la siguiente fase, que ya es la utilización de los balones o de técnicas quirúrgicas. Muy bien. Doctor Luis David Álvarez, de acuerdo a los tiempos en que usamos los medicamentos, usando una regla de 3 minutos para oxitocina y algún tiempo determinado también para el uso de alguna carbetocina o bien misoprostol o ergonovina, ¿qué nos puede comentar al respecto en cuanto al tiempo de decisión? ¿Cuándo decidir, cuándo saber ya no va a tener solución, pero en tiempo? O sea, esa respuesta de tratamiento, ¿en cuánto tiempo debemos esperarla con alguno o con toda esta batería de medicamentos? Aunando un poquito en la pregunta anterior de profilaxis, la Organización Mundial de la Salud recomienda 3 medidas muy específicas para la prevención de la hemorragia obstétrica, es decir, que debemos utilizarlo en todos los nacimientos antes de que se presente una hemorragia, y es el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que quiere decir empezar la oxitocina en cuanto nace la cabeza del bebé, antes de que nazca el hombro anterior, el pinzamiento tardío del cordón y el alumbramiento dirigido. Yo he visto que la mayor parte de los nacimientos lo hacen nada más el alumbramiento dirigido, pero muy pocos ginecobstetras, incluso en este hospital y en la medicina particular, privada, hacen
el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto ni el pinzamiento tardío del cordón. Ahora, ya que estamos frente a una hemorragia, eso fue profilaxis, ya que estamos frente a una hemorragia, hay una regla de los 3 minutos, pero yo creo que debe de ser inmediato. Y estamos hablando de la verdadera hemorragia, ¿verdad? Porque hay unos sangraditos que decimos está con una, términos coloquiales, está flojito, ponle oxitocina y ya se dio. No, pero hay sangrados que decimos, está la llave abierta y está el sangrado activo. Ahí la regla de los 3 minutos es iniciar inmediatamente con oxitocina 10 unidades en una solución que es importante que sea Harman. A los 3 minutos ya estar, si está la paciente consciente, ergonovina a los 3 minutos. A los 6 minutos, si está la paciente consciente, 800 miligramos de misoprostol sublingual o en el carrillo. Y a los 3 minutos, cerrando la oxitocina, utilizando la cabergolina. Carbetocina, perdón, gracias. Yo les diría que en cuanto ustedes tengan un sangrado, inmediatamente utilicen una regla de 10. 10 unidades de oxitocina en un decilitro o sea, un litro de Harman a 10 minutos, o sea, quiere decir a chorro. Y inmediatamente no se esperen 3 minutos, debe ser inmediatamente la ergonovina, el misoprostol y la carbetocina. Y al mismo tiempo debemos de utilizar, ya no debemos esperar todos los recursos que tenemos de suturas compresivas, de taponamientos, de arterialización selectiva en forma inmediata, y que todos los ginecólogos deben de estar entrenados y preparados para aplicar estas medidas. Gracias. Doctora Brenda Armenta, ¿qué más, de acuerdo al panorama actual en el manejo de hemorragia y todo lo que se ha visto a través de la historia, los manejos, que pues tenemos esta definición de hemorragia obstétrica prácticamente desde el 50 y tantos aproximadamente, ¿qué más podemos hacer para disminuir, para aumentar, el conocimiento y el aprendizaje en los médicos en formación? Y a su vez a los médicos que llegan a un centro como este, tercer nivel, en donde prácticamente la hemorragia obstétrica es algo común de ver. Bueno, yo creo que es muy importante ir de la mano con ellos, porque muchas veces damos por hecho que ya los médicos tienen idea o conocen el manejo de las pacientes con hemorragia obstétrica, pero la mayoría de las veces nos llevamos la sorpresa de que o no conocen bien el manejo de la hemorragia o tienen un manejo diferente al que se adapta al hospital donde están. Entonces yo creo que es muy importante ir de la mano con ellos, enseñarles de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, cuáles son las medidas y los puntos donde debemos tener más énfasis. Como bien comentan los doctores, la prevención de la hemorragia obstétrica, conocer a las pacientes, saber quiénes tienen más riesgo, en quiénes debemos estar más de cerca, vigilándolas, aplicando medicamentos, no solo ya de manera preventiva, como es la oxitocina, la primera elección, sino ya medicamentos en pacientes que tienen riesgo, como es la carbetocina. Yo creo que estar de la mano con ellos, darles sí la enseñanza de acuerdo a nuestra experiencia, pero también de acuerdo a los conocimientos. Entonces, yo creo que es muy importante enseñarles las habilidades de la mano, ¿sale? No dejarlos solos y no dar por hecho que ya tienen los conocimientos. Gracias. Doctor. Sí, doctor, de acuerdo con la doctora, pero también dentro de las actividades hospitalarias debemos de certificar que efectivamente el 100% de los internos, de los estudiantes o de los médicos en formación, darles un certificado de que acudieron a tantas pláticas o tantos simposios
de hemorragia obstétrica y que también cada vez que sea supervisado un parto o que tenga en su caso una situación de hemorragia obstétrica, ir palomeando lo que ya adquirió esa experiencia, porque debemos de constatar de que todos, el 100% de los médicos que cursan por este hospital, salgan capacitados, porque habrá algunos que quizá no acudieron a una plática o a un simposio o no fueron partícipes del manejo. Entonces, de alguna manera, el hospital debe de crear un programa donde se le dé el aval de que estuvo presente. En caso contrario, en aquellos médicos que no hayan participado, pues identificarlos y hacer que estén presentes en estas pláticas. Y otra situación muy importante de factor común, no hay que olvidar a la mujer puérpera. Es importante estar presente en el nacimiento, pero no radica ahí toda la atención obstétrica. Muchas veces a la paciente puérpera se le desliga como que ya nació el bebé y ya terminó todo. Y no es así, ¿sí? Hay que seguirle dando la misma importancia, la misma vigilancia, la misma atención, hasta que no se egrese del hospital en óptimas condiciones. Muy bien. Doctora Rocío Treviño, ¿cuáles son las ventajas de realizar una histerectomía por medio de la energía bipolar o monopolar respecto a la histerectomía de forma convencional, con bisturí, con tijera, etcétera? ¿Qué nos puede decir de esto en cuanto a la experiencia que tienen ustedes aquí en el hospital? Sí, gracias. La experiencia que hemos obtenido con el uso de esta pinza es que el hecho de utilizar menos instrumentos para realizar esta cirugía, que también el hecho de que es una pinza de sellado en el que también los vasos son sellados al mismo tiempo que estamos cortando, nos redujo tiempos quirúrgicos importantes y que son de vital importancia en el manejo de la hemorragia. Por ende, al saber que tenemos una paciente con acretismo placentario, sabemos que va a llegar en un punto que vamos a tener que realizar una cirugía de urgencia, una histerectomía de urgencia obstétrica. Y como notamos que cuando se aplica este tipo de pinzas en una cirugía ginecológica, los tiempos también se han reducido y también hay una disminución en sus sangrados, pues quisimos aplicarla en este hospital teniendo el recurso y notamos sí, una diferencia muy importante. Antes nuestros protocolos era la paciente, sabíamos que iba a sangrar, sabíamos que iba a tener una hemorragia masiva, nos preparábamos con todos los recursos, tanto plaquetas, sangrado, sangre para transfusiones, y la mayoría de las pacientes llegaban a terapia intensiva empaquetadas porque obviamente hay una circulación muy importante hacia el útero y hay una, por ende, por el mismo embarazo y sobre todo por el acretismo placentario, el sangrado sabemos que en capa y el sangrado en pequeños vasos no podemos sellarlo completamente con instrumentos convencionales. Y la mayoría de las pacientes terminaban empaquetadas, terminaban en terapia intensiva y pues obviamente esto alargaba el proceso de internamiento, costos hospitalarios. Y ahora con la pinza hemos notado una gran diferencia, ha sido algo muy significativo porque ya nuestros pacientes, es muy raro que lleguen a terapia intensiva. De las 73 que llevamos operadas ahorita en el turno matutino, solamente una llegó a terapia intensiva, ninguna ha sido empaquetada. Usando la pinza sabemos que hay una buena hemostasia y eso ha mejorado también nuestros tiempos quirúrgicos, la estancia intrahospitalaria de la paciente y sobre todo la posterior recuperación de la paciente. Al no llegar a terapia intensiva, al llegar a un cuarto donde están con otros pacientes, donde se llega a una evolución más rápida y que la paciente no tiene que estar tanto tiempo hospitalizada, también mejora para su familia, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes que no son de aquí, son de otras unidades, de otros estados, y pues eso ha mejorado bastante. Nosotros ahorita estamos haciendo este estudio y vamos a hacer una comparación con la histerectomía convencional
y ahorita con la pinza de sellado. Pero sí, hasta ahorita los resultados preliminares son que sí hemos tenido una mejoría muy importante. Muy bien, muchas gracias. Doctor Rey David, ¿qué tratamiento recomendaría usted a la audiencia en el caso de segunda línea para prevenir una histerectomía obstétrica? Bueno, siempre tenemos que hacer un tratamiento escalonado. Cada paciente se debe de individualizar dependiendo del caso de las 4 T's, pero siempre tenemos que seguir un tratamiento escalonado. La desventaja que hemos visto al ir a otros estados de la República, sobre todo al sur y al noroeste, es que usan uterotónicos y posteriormente se van directamente a una histerectomía obstétrica. No hacen el tratamiento escalonado, sobre todo el uso del pinzamiento de las arterias uterinas biovaginal, posteriormente el taponamiento intrauterino, que creo que el taponamiento intrauterino es uno de los mejores tratamientos a ofrecer a la paciente, porque eso se evita una laparotomía exploradora. Y al evitar eso, obviamente, disminuye una mortalidad importante en nuestra paciente. Ya después la desarterialización y las suturas compresivas, antes de llegar a una histerectomía obstétrica, porque si pasamos nada más de uterotónicos a una histerectomía obstétrica, aumenta notablemente el riesgo de mortalidad. Aunado a este tratamiento escalonado, tenemos que llevar una buena comunicación, sobre todo con la otra persona que está ahí con nosotros, sobre todo los quirúrgicos y con el personal de anestesiología. Si nosotros no tenemos una buena comunicación con la anestesiología, tarde o temprano va a sufrir un percance mayor a corregir la coagulopatía, que eso principalmente es lo que mata a nuestras pacientes. Nosotros podemos cerrar la llave, pero si no corrigen la coagulopatía no podemos tener una buena evolución de la paciente. Por eso este es un equipo que creo que ha evolucionado de manera continua desde hace 10, 12 años, que lo inició el doctor Álvarez, que recuerde con el doctor López Vera y la doctora Rosario por el área de anestesiología, y esto ha ido aumentando de manera periódica para que nosotros estemos viendo los frutos de ese trabajo que realizaron ellos posteriormente. Ya nos toca a nosotros puntualizar ciertas cosas a mejorar, pero creo que el tratamiento escalonado nunca hay que dejarlo de hacer. Muchas gracias. Me gustaría seguir con las preguntas, pero por tiempo vamos a hacer una última. Me gustaría que me contestara el doctor Calderón Cisneros. De acuerdo a usted, viendo el panorama nacional, ¿qué más se puede hacer para disminuir la mortalidad materna? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, pero ¿qué más recomienda usted que tengamos que hacer y que haga el público en general, ginecólogos, en sus unidades para disminuir la muerte materna? Una respuesta breve. Muchas gracias, doctor. Sí, miren, en 10 años en experiencia en esto, han hecho mucho de este trabajo y sí es un honor estar con ustedes por esto. La detección es la principal condición de tener muy identificada a la paciente con los factores de riesgo, el actuar rápido, los equipos de respuesta inmediata, la caja roja obstétrica, que es tener todos los medicamentos en el lugar adecuado, en el momento preciso, en todos los turnos, el tener el 100% del personal capacitado, como en estos hospitales escuela es constante la rotación de ese personal, todos deben estar capacitados para la atención. Y una vez que tenemos esa identificación de pacientes y que llegamos a cabo las técnicas en primero y segundo nivel, tenemos que utilizar los fármacos adecuados para esto. Pues es inmediato, un buen equipo de anestesia, un buen entrenamiento con los pacientes en todos nuestros turnos. De lo nuevo que hemos tenido en esa caja roja obstétrica, después de la oxitocina, la ergonovina, que se metió la carbetocina, que están las prostaglandinas para atonía uterina, que más o menos es casi el 40-45% de los pacientes, pero como las tenemos identificadas, sabemos quiénes nos van a sangrar. Y hay un momento en que cuando esto no lo hemos frenado, ahí tenemos que actuar. Lo nuevo, hoy tenemos el ácido tranexámico, el Solitax, que es efectivamente para su uso en aquellos pacientes para evitar la trombolisis. Como acaban de decirlo, el gran problema de esta hemorragia es la subestimación del sangrado que tenemos. Entonces hay que frenarlo de inmediato, hay que estimar adecuadamente y saber en qué momento, cuando la paciente ya perdió sus más de 750 mililitros o 1000, tenemos que actuar de inmediato. Podemos usar 1 gramo de Solitax y tenemos que continuar con el tratamiento, ya sea que usemos técnicas compresivas, que usemos técnicas mecánicas o que tengamos a la paciente bajo vigilancia. Hay otro detalle que les quiero hablar, y más en estos hospitales de escuela. Es muy importante en los equipos de parto hacer la revisión adecuada de todo el canal vaginal, de pinzar adecuadamente, de suturar el cérvix,
y de estar 100% seguros que la paciente no está sangrando por una hemorragia no detectada, el hacer una buena episiotomía adecuadamente y esa vigilancia y la vigilancia en el puerperio y la salida de esta paciente para el seguimiento. Entonces, mucho de esto ya está hecho y tiene que tener con la capacitación, con la experiencia en estas pacientes en la vigilancia y a las pacientes que tienen acretismo placentario, que ya las tenemos detectadas, las debemos de hospitalizar el tiempo que sea necesario, ¿sí? Hasta la resolución, para planear la resolución del embarazo y no nos agarre como una sorpresa y tener todo previsto, sangre y todos los hemoderivados que vayamos a necesitar y hoy el Solitrax que está bien con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación en esta mesa de discusión. Hay muchas más preguntas, pero por tiempo vamos a continuar con la siguiente ponencia.